A ver, veamos. Con motivo de la reciente clase y algunas otras en que hemos estado estudiando el canon romano de nuestra Santa Misa, surgió durante el estudio que nos encontramos con una oración que antecede a la consagración, dado que hemos estado estudiando estos últimos días el tema de la consagración. Revisamos también algunas que van antes, como el prefacio y el ofertorio, y surgió que encontré, Dios mediante, que hay una forma de llamarle, una forma de referirse a una oración en concreto que está en el ofertorio, que me sorprendió muchísimo el encontrármela mencionada así en el misal tradicional, el misal de siempre, que es la oración Veni Sanctificator, porque la forma en que le llaman y suele describirse he encontrado en más de un misal y en algunas versiones de PDF también, que le llamen epíclesis, lo cual viene a contradecir completamente la santa tradición que nos enseña que el canon romano no tiene epíclesis. Y como muchos deben saber, en lo que llaman misa nueva en el nuevo orden, asamblea dominical, memorial de la última cena, todo eso que hacen los domingos en el culto del nuevo orden, ahí sí hay claramente una epíclesis, que ellos le llaman así, al momento en que el sacerdote pone ambas manos paralelas sobre las especies y pide a Dios que envíe al Espíritu. En el nuevo orden dice solo Espíritu, no dice Espíritu Santo. Son cosas muy típicas del nuevo orden que hablan de una manera como cuando dicen iglesia y no dicen iglesia católica, apostólica, romana. Siempre queda como esa ambigüedad. O sea, ¿a qué espíritu se le está pidiendo? No se sabe. Pero bueno, pensemos bien y seamos de buena fe, y si se lo está pidiendo a Dios, se hará el Espíritu Santo. Le está pidiendo que cumpla con su efusión, dice, que se lleve a cabo la consagración, que las especies sean ahora sangre, cuerpo y sangre de nuestro Señor. Entonces, si nosotros reconocemos que eso está en el nuevo orden, y que al parecer no por casualidad está justo en el punto que es esa oración creada por el famoso Luis Bouyer a pedido de Annibale Bugnini, oración que él reconoce haber escrito en una trattoria de manera apurada en una noche para presentársela a Annibale Bugnini, que era su jefe, digamos, entre comillas, Monseñor Bugnini, al día siguiente en la mañana.
Todos sabemos ya quién es Annibale Bugnini, que él trabajaba con escuadra y compás, por decirlo de una manera eufemística. Y que en el nuevo orden, al haber hecho el nuevo orden en el Novus Ordo Missae, en la misa nueva, ese gesto truculento, digamos, tramposo de haberse querido saltar el canon romano bajo el acuerdo en que habían llegado y decreto que había sido impuesto desde un comienzo, en época conciliar, de que no se debía tocar el canon romano, y Annibale Bugnini aparece con esta forma nueva durante el momento en que el concilio ya había terminado, estaban en el periodo del concilium, que le llaman, que es el comité de reforma, donde destrozaron por completo la liturgia católica apostólica romana y empezaron a aplicar las teorías que ya venían practicando desde hace ya décadas los revolucionarios litúrgicos. Eso es historia conocida. Dentro de esos revolucionarios está el mismo Louis Bouyer, que trabajó en el comité de reforma llamado Concilium, que corre desde de 1965 a 1969, y saca esta especie de pseudomisa inventada, totalmente artificial, con esta saltándose, como decíamos, el decreto de que no había que tocar el canon romano. Pero cuando eso se dictó, no fue para hacer una misa nueva. Fue porque se supone que iban a hacer algunas reformas en el misal tradicional romano, católico, apostólico romano de siempre. Se les autorizó a hacer algunas reformas en el misal. Nunca nadie, no se ha pedido jamás que se haga una misa nueva, porque eso no se puede hacer. Dios mediante, como he dicho muchas veces, la misa no se inventa, la liturgia no se inventa, se hereda. Y eso no lo respetan, ni lo respetaron estas personas, ni lo siguen respetando hasta el día de hoy, cometiendo todo tipo de abusos y incluso sacrilegios en los cultos que hacen, que le llaman a algunas personas misas, pero no lo es. Entonces, volviendo al tema, en esa misa nueva que inventó supuestamente Annibale Bugnini con los delegados del concilium, como Monseñor Lercaro, por ejemplo, y Louis Bouyer, mete esta plegaria eucarística, porque para saltarse el canon inventaron este jueguito de las plegarias eucarísticas que supuestamente permitían también consagrar y lograr la transustanciación con un rezo completamente irregular, inventado. Y dejaron como plegaria eucarística 1, supuestamente, y tienen el descaro de ponerle entre paréntesis canon romano, y si uno lo compara, no es el canon romano. Porque además, si fuera romano, sería latín. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Este jueguito de las plegarias eucarísticas acaba con Louis Bouyer componiendo la plegaria eucarística 2, de una manera completamente vulgar, sin ninguna espiritualidad, sin ninguna inspiración, sin nada, en voz de algunos de los que ahí participaron. Eso fue solamente lo que se hizo con eso de las plegarias eucarísticas fue jugar a sonar parecido como imitando a cómo se decía la Santa Misa, pero inventando formas nuevas, tratando de que sonara parecido a una misa. Bueno, entre las cosas que llegaron en la plegaria eucarística 2 a este invento de Louis Bouyer,
donde que en la práctica, en el culto, se ve como el que ellos llaman el que preside, la asamblea, cambian en todo el lenguaje, no es el sacerdote frente a los fieles en la Santa Misa, sino que para ellos es el que preside la asamblea en el memorial de la Última Cena, la asamblea dominical, como le llaman ellos, poniendo sus manos sobre las especies en una mesa, que eso no es un altar. Los altares son de un bloque de piedra esculpida con ara, y el ara es donde va las reliquias de los santos, incrustadas en la roca del altar, y arriba está el sagrario y arriba el crucifijo. Eso es algo católico, apostólico, romano, siempre. Bueno, en el estilo Nuevo Orden eso no existe. Lo que tienen es, como los luteranos y protestantes, una mesa, simple mesa con un mantel. No tienen nada. Y ahí tienen puestas las especies y el sacerdote pone sus manos extendidas paralelamente sobre las especies, y dice la frase de Louis Bouyer, inventada por él, como dijimos en la Trattoria, diciendo, si uno lo sigue en la rúbrica dice, el sacerdote con las manos extendidas dice, : ahí viene la frase: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Luego la rúbrica continúa, junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Luego dice, continúa la rúbrica, junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, conjuntamente diciendo: de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Ese momento es lo que llaman epíclesis. En la plegaria eucarística lo consideran parte de la consagración. Pero prefiero no considerarlo parte de la consagración, porque la consagración sería ofensivo meter ahí una epíclesis. Pero bueno, ellos lo llaman así, que estaría en la consagración. Yo le llamo a eso que no pasa de un ofertorio, pero bueno. Después de ese rezo vendrían las palabras de nuestro Señor, tomando el pan, tomando el cáliz. Tiene esa forma doble también, obviamente resumida y reducida en su espiritualidad, en su profundidad. No habla de las benditas y santas manos de nuestro Señor, sus ojos alzados al cielo, nada de eso. Y por supuesto que no está presente el Mysterium Fidei, que eso lo tiran al final, después de la consagración, diciendo este es el misterio de fe, o también normalmente dicen este es sacramento, este es el sacramento de nuestra fe. Si es que lo dicen, suelen decir eso. Después. Y además caen en la irregularidad incoherente de esa frase que hacen y que hacen que el público diga a voz viva, así, dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Solo Jesús, no dice Jesucristo. Cosa también muy extraña dentro de
un canon supuestamente, o de un, como le llaman ellos, plegaria eucarística, porque, como sabemos, el canon siempre está hablándole al Padre, porque nuestro Señor Jesucristo pasó por su victoriosa y gloriosa Santa Cruz en ofrecimiento al Padre. Entonces, el único momento que cambia la dirección de la persona hablante es en el momento en que nuestro Señor mismo habla en la consagración, en el canon romano original, y es nuestro Señor el que consagra y hace la transubstanciación. La transubstanciación la logra Él mismo. Verbo, el verbo, vida. Y hace la doble consagración sacrificial. Porque como sabemos, la estructura de la consagración es doble porque es un sacrificio. Primero se consagra el cuerpo y luego la sangre. Y en la suprema inteligencia de nuestro Señor, Él nos transmitió esa forma porque es el sacrificio. El cuerpo y la sangre separada. Y el cuerpo y la sangre separada significa igual sacrificio. Eso es algo que no puede negarlo nadie. Y eso lo sabemos desde hace 2000 años. Pero al punto al que vamos es que haya, justo antes de las palabras de nuestro Señor, después del el deformado ofertorio que tienen en el nuevo orden, esas palabras de Louis Bouyer, que supuestamente serían para ellos parte de una consagración tipo epíclesis, que invoca, como el nombre mismo epíclesis refiere, es una invocación que viene del estilo, como hemos mencionado otras veces, orientalista. Entonces, atención con lo siguiente. La epíclesis como práctica dentro de la Santa Misa y la liturgia es una práctica oriental. En las ceremonias orientales de los ritos orientales aparece la epíclesis como una especie de adorno o refuerzo, dicen en algunos casos, de que la transubstanciación y la consagración del cuerpo y la sangre no estarían listas si no se le pidiera al Espíritu Santo venir y completar o hacer, como dicen aquí, por efusión, que las especies sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en presencia real. Entonces, ¿cuál es el problema? Obviamente que ese estilo oriental, como muchas otras cosas sobrecargadas, rimbombantes, sobreadornadas, es un exceso, que además es tan excesivo que se pasan de listos porque la consagración ya está lista. La consagración nuestro Señor mismo la hizo Él, digamos, perdón Señor por la expresión, pero Él la inventó, o sea, es Él quien la trajo a este mundo. ¿Cómo no va a ser Él capaz de hacer de las especies su cuerpo y su sangre, si Él mismo lo hizo? Y Él lo enseñó y Él lo transmitió. ¿Por qué habría de necesitar la presencia de otra persona? Persona divina me refiero, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer ritos con epíclesis, se está negando
la potencia, el poder de nuestro Señor, Verbo encarnado, segunda persona de la Santísima Trinidad, de hacer el trabajo que Él mismo nos enseñó y que practicó frente a los apóstoles como misterio de la fracción del pan, cuando les hereda la Santa Misa y hace la primera Santa Misa, y que desde ahí no hemos parado de tener, porque los católicos nacimos con misa. Entonces, venir con eso de hacer rezos de tipo epíclesis, de invocación, bendito sea el Espíritu Santo, pero esos trabajos de nuestro Señor Verbo encarnado, no es, y sus palabras son explícitas, y él mismo habla ahí, es Él, en presencia real, dándose para nosotros, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, pagando con su sangre preciosísima por nuestros pecados de valor infinito, de gravedad infinita. No lo hace el Padre, no lo hace el Espíritu Santo, lo hace Él, porque Él es sumo sacerdote y víctima perfectísima, hostia santa, hostia pura, hostia inmaculata. Entonces tenemos, digámoslo de esta forma, en el centro tenemos el canon romano, prolijo, impecable, lustroso, sobrio, que no le sobra ni le falta nada, y que permite la unicidad de la Santa Iglesia al oficializarse y ser reconocido como la forma correcta de practicar la Santa Misa. Porque los ritos orientales, si bien tienen sello apostólico, vienen de herencia apostólica, no tienen unicidad. En cambio, el rito latino, nuestra misa católico-apostólico romana, tiene mucha unicidad, por decirlo así, y permite esa universalidad católica de la Santa Iglesia en sus notas, como se dice, de ser una, de ser santa, de ser católica. Esa unicidad se da solo en el canon romano, gracias a su sobriedad, elegancia, dignidad y sobre todo su autenticidad apostólica, testimonial incluso por parte de San Pedro. Eso lo tenemos en el centro. A un costado tenemos los ritos orientales, que si bien también tienen sello apostólico, pecan de variopintos, de ser muy distintos y variables, y muchas veces sobrecargados, y tener también incluso estas cosas de las epíclesis que niegan el poder, la plenitud de poder que tiene nuestro Señor sobre las especies en la consagración, donde Él mismo se entrega. Y tienen que estar recurriendo a pedir invocaciones, cosa que se puede perfectamente interpretar como una ofensa. Y por el otro lado, como veíamos al principio, como mencionábamos, tenemos el nuevo orden, que volvió a retomar esta característica de los orientales de recurrir a estos rezos llamados epíclesis, invocaciones. Y lo que hacen es meter una epíclesis luego del ofertorio, cuando ellos dicen que ya están haciendo consagración, justo
en el momento en que meten esas palabras, digamos, compuestas por Louis Bouyer en una trattoria de Roma. Y que para el nuevo orden ese es el momento álgido, ese es el momento crítico, es el momento más supremo del culto dominical que tienen en el nuevo orden. Cuando el sacerdote pone las manos paralelas así sobre las especies y pide la efusión del Espíritu para que las especies sean cuerpo y sangre de nuestro Señor. Entonces, ahí nuevamente el problema. ¿Por qué estar pidiendo una efusión del Espíritu para que se haga la consagración, la transubstanciación, si es nuestro Señor el que la hace, Él mismo? Por eso también los labios del sacerdote se prestan en primera persona para que pueda nuestro Señor hacerse presente y darse en forma sacrificial, sacrificio incruento. Entonces, hay un problema grave, que si bien los orientales lo tienen después de las palabras de nuestro Señor, en el Nuevo Orden lo tienen antes de las palabras de nuestro Señor. Y como dijimos, también hay un error grave en esto de las plegarias, en eso de decir, ven Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, porque como dijimos, dentro de un canon se habla al Padre, y en la consagración habla nuestro Señor en primera persona, pero en ningún momento durante la consagración se le habla a Jesucristo, porque Jesucristo está ahí, Él está haciendo, Él es el actor, Él es el que está accionando, el agente me refiero, Él es el que está operando. ¿Cómo se le va a estar hablando a Él y pidiendo a Él o hablando con Él si Él está ahí? Y además, cuando ellos mismos lo explican en el Nuevo Orden, de decir por qué dicen eso de ven Señor Jesús y todas esas cosas, para que participe el público, por participación. Ese concepto tan vulgar que tienen de participación, porque no entienden lo que es una santa misa, quieren que el público participe. Entonces, para que las personas no se aburran y no se duerman, que hagan algo, que griten ahí ya. Ven Señor Jesús. Perdón Señor por lo que digo, pero de verdad que es cierto. Entonces, no tiene sentido. Eso de ven Señor Jesús, además le dicen solo Jesús, ni siquiera le dicen Jesucristo. Y además se supone que si lograron la consagración, ya tendría que estar ahí. Entonces, ¿por qué le están diciendo ven? Si ya está ahí, supuestamente. Entonces, no tiene coherencia por ninguna parte. Entonces, volviendo. Esto que le llaman epíclesis ellos, que no es más que las palabras escritas por Louis Bouyer, no tiene nada de inspiración, no tiene Espíritu Santo, no tiene ninguna santidad, no tiene profundidad, no tiene altura, no tiene anchura, no tiene nada santo. Son solo las palabras que escribió un sacerdote ahí, liturgista apurado en una trattoria, porque este masón de Aníbal Ebunini lo estaba presionando para que le presentara algo la mañana siguiente. Pero eso, para el nuevo orden, es supuestamente el punto más digno, más alto y más divino. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo único que logran con eso es, por decirlo de una forma, crear una especie de sacramento, que es como lo que es como cuando estamos, por eso decía que es como un ofertorio. ¿Por qué? Porque en el ofertorio clásico, tradicional, católico de siempre,
las especies se están ofreciendo ya como víctima, pero en un modo sacramental. Es decir, es por decirlo de una forma también, la fuerza y la gracia, el poder que tiene nuestro Señor en el momento en que Él actúa en la doble consagración y Él se hace presente en presencia real, es tan potente, es tan sobrenatural, que su gracia y su bendición se expande hacia todo lo ancho y todo lo amplio, y bendice tanto lo que está antes como lo que está después de ese momento maravilloso que Él nos regala. Entonces, en el ofertorio nosotros ya podemos presentarle a Dios Padre las especies como víctima. Esta es la víctima que está siendo preparada, ofrecida. Dona, munera, hostia, inmaculata. Todo lo que se está ofreciendo, además de la Santa Iglesia, como hemos visto también sacerdotal y los fieles, todo incluido, esta hostia está siendo ofrecida, tiene aquí solo la hostia, un valor sacramental. Pero cuando llegue el momento de la consagración, en el canon romano original, la hostia va a ser sacramento y sacrificio. No solo sacramento. Porque como sabemos, los sacramentos son signo sensible que produce gracia. Entonces, la presencia de nuestro Señor ahí, en cuerpo y sangre, presencia real de nuestro Señor, supera el nivel sacramental, siendo sacrificio y siendo Él mismo en presencia real. Por lo tanto, ya supera lo meramente sacramental. Y no es por rebajar lo sacramental, sino que es para levantar la hostia santa. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ese sacramento maravilloso no solo produce gracia, sino que nos trae a el generador, el origen, el que da toda la gracia, que es nuestro Señor mismo. Entonces, en una consagración católica apostólica romana, según el canon romano, tenemos sacramento, tenemos sacrificio y tenemos a nuestro Señor mismo, presencia real. Es muy grande lo que ahí sucede. Es lo más grande que podemos ver en este mundo. Pero resulta que cuando, como se hace en el nuevo orden, se le mete esta cosa de una epíclesis adelante, antes que entre las palabras de nuestro Señor, lo que están haciendo, una es, como decíamos, negar el poder de nuestro Señor, su plenitud de poder divino, de ser Él el que se da y hace la transubstanciación que consagra esas especies dándose en cuerpo y sangre, en presencia real. Porque ¿por qué se debería estar pidiendo a la tercera persona que lo haga? Pidiéndole a Dios Padre que la tercera persona lo haga. No tiene sentido. Eso llega a ser incluso ofensivo hacia nuestro Señor. Entonces, para el nuevo orden, ese es un momento como un clímax dentro del rito del nuevo orden. Entonces, el sacerdote con las manos puestas así, tristemente diciendo esas palabras vulgares que no tienen nada de santo,
repiten, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, etcétera. Las palabras de Louis Bouyer, porque son de él, no son de Dios. Y él es cosa de informarse o leerlo a él mismo, porque él mismo lo reconoce. Son sus palabras, él las inventó. Algunos quieren hablar de una cosa de la patrística y de San Hipólito y cosas así, pero falso, completamente falso. Como para generar una cortina de humo para que no se entienda nada. Pero todos saben que estas son las palabras de él y él mismo lo dice. Ese momento, epíclesis, sería el punto más alto y divino, por decirlo así, dentro del culto del nuevo orden. Pero ¿no sería acaso las palabras de nuestro Señor consagrando, diciendo esto es mi cuerpo, lo que dice nuestro Señor con sus propias palabras? Sí, en el canon romano, sí. En el canon romano bien hecho, practicado en lengua sagrada, en latín, como tiene que ser, por supuesto. Ahí, nuestro Señor hace el agente, Él es el que actúa ahí, y el sacerdote solo está en persona Christi, dejando que nuestro Señor actúe. Pero en el nuevo orden, el punto más alto no está cuando nuestro Señor debería estar actuando, sino cuando el sacerdote le está pidiendo a Dios que mande el Espíritu Santo para que se cumpla la transubstanciación. Entonces, ¿qué pasa después cuando el sacerdote dice las palabras de nuestro Señor? Lo que ocurre después de que ellos dicen esto de santo, Señor, eres santo, lo de Louis Bouyer, vienen justo las palabras de nuestro Señor. Y ahí el rito, nuevo orden, pasa al modo memorial. Lo que hacen después es un memorial. Ahora, nosotros sabemos, por santa tradición, que no es malo hacer un memorial, pero sí es malo hacerlo como si fuese solo un teatro, es decir, una mera representación, donde no hay una presentación de la presencia real. Entonces, lo que hacen, como ya pasó el momento más divino, el sacerdote toma las especies de manera sacramental, no sacrificial. Y a pesar de que sigue el modo sacrificial en que lo dejó nuestro Señor, lo que hace es un teatro. No está haciéndolo con una intención sacrificial. Lo está haciendo como un memorial de la última cena. Y ellos mismos lo dicen, ellos mismos lo reconocen. Están recordando la última cena. O sea, están jugando ahí, como en un escenario, a representar la última cena. Vaya. Cuando uno descubre que la cosa es así, uno lamentablemente le duele el alma por tantos fieles que asisten a ese rito que es pérfido, porque es falto de fe. Y problema grave se genera, además de todo lo que ya hemos visto, o se ha mencionado, es que como estos sacerdotes del nuevo orden tienen orden sacerdotal, pueden consagrar. Es decir, pueden traer a nuestro Señor
en presencia real. Entonces algunos dirán, bueno, entonces no hay problema, vamos a recibir a nuestro Señor en presencia real, hay doble consagración y podemos recibir la comunión y todos felices. No, la cosa no termina ahí. Ahí recién empieza el problema. Porque dado el contexto que es ese rito y el modo en que se practica, sobre todo en la actualidad, sería mejor que esos sacerdotes no hicieran eso. ¿Por qué? Porque lo que ocurre seguido de esto es cosa de ir a cualquier parroquia o capilla actual, es un caos. O sea, si logran hacer la consagración, están trayendo en presencia real a nuestro Señor a un verdadero revoltijo, caos de personas y una situación totalmente mundana. Es prácticamente como tomar a nuestro Señor y lanzarlo a la calle, al mundo, a ser flagelado y martirizado. Porque lo que se hace en las capillas y parroquias hoy en día del Nuevo Orden es una desfiguración del cuerpo místico de nuestro Señor y su Santa Iglesia, y su liturgia, todo. O sea, lo tiran al mundo. Porque ni siquiera el sacerdote tiene el más mínimo cuidado de él proveer con sus manos consagradas el pan celestial. Y que los fieles lo reciban como Rey de Reyes. Como siempre ha sido. Es decir, en genuflexión en la lengua. ¿Para qué? Para que se dé testimonio de la verdad que Cristo es, Cristo Rey, y a la vez el cuerpo de nuestro Señor en presencia real no toque el mundo. Porque nuestro Señor no puede tocar el mundo, porque el mundo es enemigo. Y si toca el mundo es como que le dieran un latigazo, lo flagelaran, lo golpearan. ¿Pero qué hacen en estos ritos? El sacerdote se va a sentar a su sede y les pasa el cuerpo de nuestro Señor, se los lanza a la plebe. Igual que Pilato, con Barrabás ahí y con nuestro Señor, dejándole nuestro Señor en manos de la plebe. ¿Y qué hace la plebe? Lo destruye. Lo pisotea, lo manosea, lo sacude. Algunos se lo ponen en el bolsillo, otros, claro, lo agarran por las manos, hacen cualquier cosa. Están martirizando a nuestro Señor. Entonces la situación es grave en múltiples dimensiones. Entonces, ¿por qué dicen otro, digamos, punto aparte? ¿Por qué dicen en el Nuevo Orden que ellos pueden en su pseudomisa cumplir con el sacrificio? ¿Que ellos pueden traer la presencia real y hacer el sacrificio incruento? Aunque lo de incruento quedaría entre comillas, porque después se vuelve una crueldad lo que ocurre con el cuerpo de nuestro Señor. Se volvería muy cruento. Y se vuelve, de hecho. Me consta. Porque lo que ellos consideran cuando uno de la escuela
modernista del Nuevo Orden mira la Santa Cruz, mira el Calvario, lo que ve no es lo que ve un católico apostólico romano, que es nuestro Redentor, dando su cuerpo y su sangre preciosa, pagando con su sangre preciosísima por nuestros pecados que tienen una gravedad de valor infinito, y que solo Él, en su victoria y gloriosa Santa Cruz, puede pagar, y ha pagado. Y que Él es nuestro Redentor, y que nosotros a través de Él vamos al Padre, porque Él nos redime, Él nos libera de las cadenas del pecado gracias a su santísima sangre, porque una gota de su sangre podría haber salvado al mundo entero, sí, pero Él dio todo. En el Nuevo Orden no lo ven así. Para el Nuevo Orden, la Santa Cruz es solo un momento triste, pero ejemplar, dentro de lo que ellos llaman el misterio pascual, donde el punto álgido, el ápice, estaría puesto en la resurrección, y que sería solo un momento lamentable, pero que sería ejemplar porque Él dio su vida por amor al Padre y por obediencia, etc. Amó mucho, amó en extremo, y nos amó tanto que dio su vida, y es un ejemplo. Pero del pecado, de la sangre preciosísima, de valor infinito, de la redención, no mencionan eso. Para ellos la Santa Cruz, la crucifixión, el Calvario, no es más que un episodio, un momento dentro del misterio pascual que estaría para ellos completo y desarrollado, y el momento crucial es para ellos la resurrección. Y por eso en muchas capillas y parroquias quitaron el crucifijo y tienen un Cristo resucitado. Bello es Cristo resucitado, bendito sea, hermoso nuestro Señor resucitado. Pero resulta que no es la Santa Misa ni el altar el lugar para poner a Cristo resucitado. Porque nosotros no somos almas que estemos en un cuerpo glorioso, ni estamos en la gloria celestial, como para estarnos relacionando con Cristo resucitado. Nosotros somos seres humanos con alma, con cuerpo, que participamos de la iglesia militante, peregrina. Y estando como viadores en este mundo, nuestro único punto de salvación y de elevación a través de la gracia santificante es la Santa Cruz. Y eso lo hemos sabido por 2000 años. Si queremos salvarnos, tenemos que mirar hacia nuestro Señor en la Santa Cruz. Ese es nuestro punto de elevación, por decirlo así. No otro. Y nuestro Señor mismo reconoce una y otra vez, como testifica el Evangelio: cuando llegue mi hora, cuando llegue mi momento, cuando llegue mi hora, cuando mi momento no ha llegado, cuando llegue mi momento, y está todo el tiempo repitiendo que está hablando de su momento, de su hora, está hablando de su momento, está hablando de su hora. ¿Y cuál es su momento y su hora? La Santa Cruz. Cuando yo sea alzado, todo será traído hacia mí. Padre, glorifícame como yo te he glorificado. Todo se desenlaza en la Santa Cruz, que es el punto fuerte donde se marca un antes y un después para toda la historia de la humanidad. La historia de la salvación y el plan salvífico están marcados por
la Santa Cruz. Al punto de que me atrevo a decir, Dios mediante, que la creación misma está hecha para que se pose ahí la Santa Cruz. Y en la Santa Cruz, por nuestro Señor ahí, siendo sumo sacerdote y Cordero de Dios, víctima perfectísima, hostia santa, hostia pura, hostia inmaculata, el que hace que todo tome sentido, tanto hacia atrás como hacia adelante, y parte el espacio-tiempo por la mitad, antes de Cristo y después de Cristo, y nos cambia la historia de la humanidad para siempre, abriéndonos las puertas del cielo y creando una nueva alianza, una nueva forma de poder relacionarnos con el Padre, que ahora es a través de Él, dentro de lo cual participa profunda y activamente nuestra Madrecita Corredentora, Madre María Virgen por siempre, que está a los pies del Calvario, Stabat Mater y discípulo amado San Juan, que son nuestros modelos, que ahí es donde debemos estar, a los pies del Calvario, es decir, en la Santa Misa, para nosotros como viadores en este mundo. Pero, como decíamos, para los modernistas y el nuevo orden, eso no tiene ningún valor. Cosa que nosotros hemos sabido por 2000 años no tiene ningún valor. Y la cruz para ellos es solo un momento que ellos ven en Semana Santa, como que fuera así un momento triste y a la vez ejemplar. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación no viene de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fuerte. Para ellos la salvación viene por la divina misericordia de Dios Padre. ¡Wow! Eso no es católico. ¿Qué religión es esa? Que la salvación viene por el amor de la divina misericordia de Dios Padre. Ah, por eso dicen que todos se salvan. Porque Dios, en su divina misericordia e infinito amor, los va a aceptar a todos y que todos se van a ir al cielo. Eso es lo que profesan hoy en día en las parroquias y capillas. El misterio pascual. Es gravísimo. Es otra fe, es otra religión, es una secta, es peligrosísimo, desfigura a nuestro Señor, lo ofende, lo martiriza, niega su plenitud de poder divino. Es una cosa gravísima que está ocurriendo cada vez que celebran ese rito. Es una cosa gravísima. Entonces, nosotros no podemos silenciarnos frente a eso. Ahora, volviendo a lo que por donde habíamos empezado, el tema de la epíclesis. Queda abierta la pregunta hasta el momento. ¿Por qué en nuestros misales tradicionales dice que en la oración Veni Sanctificator eso sería una epíclesis? Si se supone que nuestros misales son tradicionales, son católicos apostólicos romanos y no son al estilo del misterio pascual del nuevo orden, y que reconocen que la consagración se hace en las palabras mismas de nuestro Señor, porque Él mismo, como dijimos, es el que se hace presente, se da, se entrega.
a Dios Padre por nosotros y con nosotros, porque dentro de la consagración se le pide al Padre que nos reciba también a nosotros acompañándole. Entonces, ¿por qué en nuestros misales, y que lo he comprobado en más de uno, por lo menos en 3, se habla de que ahí hay una invocación al Espíritu Santo para que se logre la transustanciación, para que se haga el cuerpo, para que las especies pasen a ser el cuerpo y la sangre? Y en otros lugares dice explícitamente epíclesis. Pero si uno revisa esa serie de oraciones que van justo antes de la incensación, en el ofertorio, cuando empieza lo que se llama Misa de los Fieles, nos damos cuenta que la serie de oraciones y rezos a las que pertenece la oración Veni Sanctificator tienen una característica en común, que hablan de Omnipotens Eterne Deus. ¿Y quién es Omnipotens Eterne Deus? Como hemos mencionado, el canon romano le habla al Padre. Por eso, desde que partimos rezando en el ofertorio el Suchipe, ¿qué es lo que decimos? Suchipe Sancte Pater. Pater. Suchipe Sancte Pater. ¿Y qué viene justo después? Omnipotens Eterne Deus. Y la serie de rezos que vienen luego, lo mismo. Deus qui humane substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilibus reformisti da nobis, así sucesivamente, oferimus tibi Domine calicem salutaris tua deprecantes, hasta que llegamos un par de rezos más y volvemos a Omnipotens Eterne Deus, que se le dice Veni Sanctificator Omnipotens Eterne Deus et benedict hoc sacrificium tuo sancto nomine preparatum. Eso es muy importante, porque además de llamarle Omnipotens Eterne Deus, dice que bendiga, por favor, que santifique, ven santificador, y bendice este sacrificio a tu santo nombre preparado. ¿A quién? Al Padre, por supuesto, porque nuestro Señor se sacrifica al Padre, a Él se ofrece. El Veni Sanctificator no es un rezo al Espíritu Santo, ni menos una epíclesis para pedirle que haga la transustanciación. Si vemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que el rezo completo es al Padre, y le vuelve a llamar Omnipotens Eterne Deus, y además refuerza diciendo abajo, en tu santo nombre lo estamos preparando. Y en tu santo nombre. ¿Cuál es el santo nombre? ¿A qué le decimos tu santo nombre? Al Padre. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Entonces, ¿por qué habría de... repito la pregunta. ¿Por qué habría en nuestros misales una declaración, a veces en las notas,
laterales que hay o a pie de página, que se diga que ese rezo, el Veni Sanctificator Omnipotens Eterne Deus, sería una epíclesis que le pide al Espíritu Santo que haga la transustanciación? ¿Por qué está metido eso en nuestros misales? Respuesta: porque nuestros misales se hicieron en época de reforma litúrgica. La mayoría de nuestros misales, que son por ejemplo de años 50 hasta el año 62, finales de los 40, la mayoría son de los 50 hasta el año 62, es pleno hervidero de reforma litúrgica. Porque como muchos saben, los reformadores litúrgicos orientalistas acérrimos estaban completamente conectados y practicando paraliturgias como en Marialaj, donde juntaban anglicanos, protestantes, ortodoxos y todo, y mezclaban todo y querían hacer, ya estaban practicando cómo hacer una misa supuestamente de falso ecumenismo, mezclando todo, haciendo una poligamia de sectas, que es como lo mismo que estaban ensayando lo que están practicando hoy en día, o desde Asís en 1986. Eso ya venía haciéndose. Y ya habían absorbido a principios del siglo XX, ya habían absorbido esas malas costumbres orientales. ¿Cuáles malas costumbres? Por ejemplo, el andar metiendo epíclesis. Porque según ellos, nuestra tradición de rito latino no es tan digna como las orientales. Y a través de un arqueologicismo, historicismo, y protegiéndose con procesos hermenéuticos de interpretación, o sea, de distorsión de la información, ocultan y infiltran elementos ajenos, tratando de disfrazarlos como de que son más dignos y más respetables porque serían más antiguos. Toda una farsa. Y eso es lo mismo que nuestro querido Pío XII les frena, les lanza en sus caras en Mediator Dei, en la encíclica Mediator Dei. Ahora, si bien Mediator Dei es una excelente encíclica, que incluso sirve para estudiar, tiene un problema, que es que hay muchos conceptos y frases que están escritas al estilo de la época. ¿Y cuál es el estilo de la época? El de reforma litúrgica. Ocupando palabras y conceptos que estaban de moda en ese momento. ¿Y cuál es el problema de eso? Que los reformadores litúrgicos tomaron Mediator Dei y en vez de verse reflejados en ella y decir, oh, el Santo Padre nos está diciendo que nos detengamos con estos experimentos de andar metiendo epíclesis y de andar haciendo todas estas cosas de arqueologicismo y historicismo y todas estas cosas falsas que andan. No, lo que hacen es dar vuelta con un proceso hermenéutico, reinterpretar Mediator Dei y ponerla ellos como su carta fundacional. Y si uno revisa hoy en día algún, entre comillas, teólogos, porque yo les llamo teóricos, los teóricos del nuevo orden de hoy, que se creen liturgistas,
¿qué es lo que dicen? Que la reforma litúrgica tiene su fundamento en Mediator Dei. O sea, completamente al revés. Señores, Mediator Dei es cuando a ustedes se les dijo, deténganse. No es un vamos, es un deténganse, alto ahí. Pero como aprendieron el jueguito de la hermenéutica de Schleiermacher, reinterpretan y falsifican todo. Y como lamentablemente Pío XII no hizo, como bien hizo nuestro querido San Pío X, de tomar medidas al respecto, medidas fácticas, porque San Pío X, que combatió fuertemente todo este tipo de falacias y envenenamientos a nuestra fe católica, tomó medidas, es decir, sacó y expulsó personas e ideologías nocivas para la fe católica. Pero lamentablemente, nuestro querido Papa Pío XII solo emitió las encíclicas, como, y digo en plural porque me estoy refiriendo también a Mystici Corporis, pero no actuó sobre las manzanas envenenadas que estaban metidas dentro del cajón, que ya estaban dentro del magisterio. ¿Como quién, por ejemplo? Como su mismo secretario de Estado, que los mantenían a él dentro de una especie de burbuja, y era bastante poco lo que podía captar de lo que estaban haciendo estos revolucionarios litúrgicos, porque habían creado un muro, que era ese departamento que le llamaban como Consejo de Pastoral Litúrgica, algo así. Y no se tomaron las medidas. Y aquellos que estaban traicionando la fe católica apostólica romana y metiendo cosas que socavaban la fe, desfiguran a nuestro Señor Jesucristo, no se les expulsó, no se les sancionó, no se les dijo nada, solo se metió la encíclica, y además ellos la toman y la dan vuelta y la empiezan a ocupar a su favor. Lo mismo que hicieron con frases tomadas de atrás de San Pío X, que dijeron que como San Pío X estaba poniendo todo en Cristo, reinstalando todo en Cristo, eso era un renacimiento, que había que hacer todo de nuevo y que tenía que haber una iglesia nueva. Cuando nuestro querido San Pío X lo único que estaba diciendo era que había que refundar en Cristo lo que siempre hemos creído, nuestra fe, por supuesto. Cristo Rey, la entronación del Sagrado Corazón, etc. Pero estos malintencionados, malandrines, dieron vuelta a todo y dejaron todo contaminado, lo cual explota de manera escandalosa ya cuando no obedecen a nuestra Madrecita de Fátima, que les dice que tienen que consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón, o si no, Rusia esparcirá y desparramará sus errores por el mundo entero. ¿Y qué hizo el secretario de Estado de nuestro querido Pío XII? Encerró a Sor Lucía. La mandó a cerrar para que no hablara. Mientras enviaba, delataba a los sacerdotes que iban a la Unión Soviética Comunista a ayudar a las personas que estaban siendo abusadas y masacradas por el comunismo internacional. Y supongo que saben que es el cardenal Montini. Y que luego, como no obedecieron en el magisterio a nuestra Madrecita,
meses después explota el comunismo, desparramando sus errores por Roma y por el mundo entero. Y en Roma dejó una grave mancha de color rojo, que se nota, por ejemplo, cuando nuestro Papa Juan XXIII recibe al yerno de Nikita Khrushchev en plena época conciliar, recibiendo regalos, y le trajeron también supuestos observadores, monjes, sacerdotes ortodoxos, que eran en el fondo agentes de la KGB, porque Iglesia Católica ortodoxa no había en la Unión Soviética. Había una falsa iglesia llena de agentes de la KGB, y eso se sabe hasta el día de hoy se sabe. Los verdaderos católicos estaban escondidos, estaban en las catacumbas. Entonces, que el comunismo haya enviado sacerdotes, eso es un oxímoron, es una contradicción. A los que enviaron fueron unos espías para que no se condenara el comunismo. Por lo mismo también se guardó silencio, y el Papa, nuestro Papa Juan XXIII, en plena época de la crisis de los misiles, año 63, época conciliar, el mundo entero colgando de un hilo, al borde de una guerra nuclear, todos mirando al Santo Padre y diciéndole: pero Santo Padre, diga algo. Guarda silencio. Y no es capaz de condenar ese gesto genocida, homicida, de llevar el mundo al borde de la guerra nuclear que hicieron los comunistas en Cuba, poniendo esos misiles nucleares. Y en el Concilio Vaticano II, además de todas las cosas que hicieron los obispos por ignorancia, de firmar documentos y permisos por ignorancia en la que estaban, no se condena el comunismo. No consagraron Rusia al Inmaculado Corazón de Nuestra Madrecita, no condenaron el comunismo. Los errores de Rusia se desparramaron por Roma y por el mundo. Entonces, punto. Retomando. ¿Por qué en nuestros misales dice que ahí hay una epíclesis? Porque lamentablemente, en la época en que fueron hechos, la moda del momento era de la revolución litúrgica. Y reinterpretaron hermenéuticamente algunas secciones de nuestro misal, generando distorsiones interpretativas, porque el rezo está correcto. Bueno, Juan XXIII alteró el canon metiendo a nuestro querido San José, pero eso es otro tema. Que obviamente mucho amamos y queremos a nuestro querido San José, pero el canon romano es otra cosa. Pueden hacerle un rezo, una misa entera, todo un año de misas enteras dedicadas a San José si quieren, pero el canon no se toca. Bueno, en esa época se hicieron nuestros misales y quedaron manchados con errores interpretativos que los editores han replicado y reproducido hasta el día de hoy. Y por eso vemos que en misales nuevos, como el de Angelus Press, y misales de esa época, se habla de epíclesis. Cuando nosotros, dentro de la catolicidad del rito latino, católicos apostólicos romanos, jamás hemos necesitado algo así como una epíclesis, porque tenemos
las palabras de nuestro Señor, que son palabras de vida eterna. Eso de momento, queridos hermanos, un abrazo en Cristo con María de nuestro Señor, que Dios les bendiga.